Me escuchas en este 11 de agosto del año 2025. Me da mucho gusto que estés aquí escuchando el programa, pero si te gusta este programa, apóyalo, conviértete en suscriptor premium, dale me gusta, comparte, realiza un comentario. Vamos rápidamente con información importante de las últimas 24 horas. Comenzamos. En Ciudad de México se registra una balacera en Coyoacán, México. Se incendia una pipa en el sur del estado de Veracruz. México. Cae un auto al mar, esto en Tuxpan, Veracruz. México. Incendio en una fábrica de tarimas en Tlaquepaque, Jalisco. México. Juez califica de legal la detención de 3 señalados por el caso del niño Fernando de 5 años que fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos. México. Erosiona la costa de Campeche. Se está erosionando por las lluvias, por la humedad. México. Alerta por transporte público pirata en Acapulco, Guerrero. México. Fueron 9 reos los que perdieron la vida en el motín del Cerezo de Tuxpan, Veracruz, contra las extorsiones del grupo Sombras. México. Por sequía desaparece la laguna de Colima. México. Ya son 39 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, de los 390. México. Bloqueo en terminal de Pemex provoca desabasto de combustible en el estado de Chiapas. México. La violencia aumenta en el estado de Sinaloa. Durante el fin de semana les informé sobre que se están reclutando menores de edad en el estado de Jalisco a través de videojuegos y redes sociales. Cártel Jalisco Nueva Generación realiza un ataque contra Tepalcatepec. Pobladores y Guardia Nacional y Guardia Comunitaria repelieron la agresión. Murió el senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, tras atentado de izquierda. María Cruz y Rafael Ramírez ganan bronce en judo. El ciclista Isaac del Toro asciende a 7º lugar en el ranking mundial. Cantante Pee-wee es arrestado en Texas por conducir en estado de ebriedad. Vinculan a proceso a 3 personas por el asesinato de Fernando, de 5 años de edad. Atacan a balazos a exsecretario del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León. Una niña de 12 años de edad fue asesinada de 20 disparos en Chalco, Estado de México. Extraditan a 14 mexicanos que estaban presos por delitos contra la salud. Fiscalía de Veracruz reconoce que maestra Irma murió por tortura, no por infarto. Instalan la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con Pablo Gómez. Una reforma promovida por Claudia Sheinbaum que atenta contra la democracia de los mexicanos. Se registró un ataque directo a un bar de Uriangato, en Guanajuato. Una mujer resultó herida. Autoridades de Estados Unidos autorizan al Chapo Guzmán reunirse con su abogado. Trump da prórroga de 90 días a los aranceles de China. Mueren 3 personas en un tiroteo en tienda departamental de Austin, Texas. Se registró un enfrentamiento armado en Pánuco. Deja como resultado 8 muertos en Sinaloa. Liberan activista Luis García Villagrán. Lo acusaban de delincuencia organizada. Se registró otra balacera en la Concordia. Vehículos dañados. Aseguran armas y vehículos. Esto también en Sinaloa. En Cuba, la dictadura comunista empeora la situación del valor adquisitivo del peso cubano. El dólar estadounidense alcanza un récord histórico en el mercado informal del país al alcanzar el costo de $1 por 400 pesos cubanos. En Pensilvania, Estados Unidos, explotó una planta de acero. Investigan el incidente. Deja como resultado una persona muerta y varios heridos. Perú. Al menos 10 personas sin vida, 37 heridos, dejó un accidente de autobús en Sierra Sur del país. Sobre autopista México-Querétaro a la altura de la Vic durante el fin de semana, un autobús atropelló a un motociclista. El autobús se incendió. Colombia. El expresidente de derecha Álvaro Uribe, quien es víctima de persecución política por la dictadura de Gustavo Petro, lamentó la muerte del candidato Miguel Uribe Turbay. Señaló que su fallecimiento es el asesinato de la esperanza. Mataron la esperanza. Agregó: nos duele la muerte de Miguel. Cada vez que cae un colombiano asesinado es una derrota de Colombia y de la vida, publicó el presidente Gustavo Petro, quien es principalmente relacionado con el atentado.
En Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio se solidariza con la familia de Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras complicaciones de salud por un atentado. Exigió justicia al gobierno de Colombia. Cientos de palestinos sepultan a los comunicadores de Al Jazeera que perdieron la vida durante un ataque del ejército israelí. Qatar. Primer ministro de Qatar dice condenar la muerte de los periodistas de Al Jazeera. Aseguró que fue un ataque deliberado por parte de Israel. Ignoran por completo la pertenencia o la denuncia de la pertenencia de varios de estos periodistas al grupo terrorista islámico Hamas. Australia. El gobierno ultraprogresista de Anthony Albanese anunció que su país reconocerá la existencia de un Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ligado al cártel global, dijo que el nuevo plan de Israel sobre tomar el control de la ciudad de Gaza es un desastre anunciado de una gravedad sin precedentes. Líderes de Francia, Reino Unido y Alemania dicen que se reunirán virtualmente para presionar sobre las negociaciones de Rusia y Estados Unidos en Alaska el 15 de agosto. Trump dijo que espera que su reunión con Vladimir Putin sea constructiva y agregó que pedirá que el presidente ruso ponga fin a la guerra. El gobierno del presidente Trump tiene el plan de negociar con Rusia una propuesta de intercambiar tierras del territorio ucraniano. Estados Unidos. El presidente Donald Trump pone fin a un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que tuvo una duración de 35 años. Sin embargo, los medios internacionales y otros líderes de Estado se niegan a reconocerle este mérito. El gobierno de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, a pedido de Donald Trump, planea revocar más indultos concedidos por Joe Biden que habrían sido firmados con un autopen. Se pone en duda si el presidente Joe Biden era consciente de estas órdenes firmadas a su nombre. Noticia importante: México. En España se denuncia por el periodista Salvador García Soto que la ex primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, estaría adquiriendo una propiedad con un valor superior a los 12,758 años de salario mínimo mexicano en la zona residencial conocida como La Moraleja en España, un país que particularmente ha rechazado o ha descalificado la administración de López Obrador y los gobiernos de extrema izquierda morenista que buscan desviar la atención a temas como España, para no hablar de los problemas de narcotráfico e inseguridad. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusa a la ex política demócrata Nancy Pelosi de haber realizado fraude en la Bolsa de Valores de Estados Unidos con información privilegiada del gobierno para saber cuándo invertir y en qué invertir. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia prácticamente que ha sometido a China comunista. Agradeció al dictador chino Xi Jinping, que comprará toneladas de soya estadounidense. La declaración implica que China estaría aceptando las condiciones del presidente Donald Trump y que China comunista no tiene la capacidad para alimentar a su propia población. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca.
número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Las últimas del presidente Donald Trump. Pues bueno, se ha propuesto hacer Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, segura otra vez. Trump federaliza la policía de Washington, D.C. y despliega la Guardia Nacional para combatir delitos capitales, delitos de delincuentes juveniles de edades entre 14 y 16 años de edad. Tras someter a China comunista a la compra de toneladas de soya norteamericana, Donald Trump informa que, con una orden ejecutiva, pausa por 90 días los aranceles contra China. Todos los demás elementos del acuerdo permanecerán sin cambios. Gracias por su atención. Donald Trump asegura en una conferencia de prensa que la tasa de asesinatos violentos en Washington, D.C. supera a la de Bogotá, Colombia. Washington, D.C. será liberado del crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán. Haré que nuestra capital vuelva a ser grandiosa. Se acabaron los días de matar o herir sin piedad a los inocentes. Arreglaré rápidamente esta situación como en la frontera. Opina sobre la congresista Jasmine Crockett. Dice que tiene un déficit intelectual, un coeficiente muy bajo, muy similar a la pandilla de imbéciles destructores del país como Alexandra Ocasio-Cortez y los otros tres, solo que un poco más débil mentalmente. Utiliza la palabra tonta. Debería de obligar a todos estos políticos corruptos a hacerse un examen cognitivo como el que me hicieron hace poco durante mi examen físico de nuestro gran hospital militar de Washington, D.C. Como dijeron los médicos, el presidente Trump lo superó. Algo extraño. O sea, tiene un coeficiente intelectual alto, dice. Estos lunáticos de la izquierda suspenderán esta prueba en una demostración espectacular de la estupidez e incompetencia, que los políticos de la extrema izquierda les gustaría que no se hicieran exámenes de inteligencia al presidente de los Estados Unidos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Los invito a darse una vuelta por el canal de Rumble porque ahí hay nuevos contenidos en los que trato temas sobre, por ejemplo, el pueblo de Belchite, que fue arrasado por la guerra civil española, más bien por los socialistas, masones, republicanos, comunistas, que también eran patrocinados por el dictador mexicano Lázaro Cárdenas del Río. También hay varios videos, varios contenidos que aclaran sobre por qué posiblemente una explicación tentativa el actor Alan Ritchson estaría atacando o se referiría con palabras tan duras al presidente Donald Trump. Todos tenemos un pasado y en el caso del actor, pues resulta ser que no es precisamente lo mejor. Censura. Terminan las 30 disculpas a dato protegido. La ciudadana sonorense Carla Estrella terminó ayer con la orden del Tribunal Electoral para ofrecer durante 30 días disculpas públicas por cometer supuestamente violencia política en razón de género contra la diputada del Partido del Trabajo, partido de Raúl Salinas de Gortari, Diana Karina Barrera, identificada como dato protegido y esposa del presidente del Congreso, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Las disculpas obligadas son por una normalización del autoritarismo
algo que pues la verdad no suena nada lógico. Protestan por desabasto de medicinas ante la promesa incumplida de que en julio llegarían los medicamentos oncológicos para los hospitales mexicanos. Pacientes y familiares marcharon ayer en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, bajo la consigna de queremos medicinas. Tuvimos una plática con el gobierno, hablaron de su plan de trabajo, esperando que en julio llegaran los medicamentos, pero no llegó. Decidimos marchar porque no hay garantías de la llegada de medicamento y eso no se vale, declaró Alejandro Barbosa, vocero de Nariz Roja, organización de la sociedad civil que apoya a los pacientes con cáncer. Concierto satánico, misa oscura o misa negra. Marilyn Manson reunió anoche a más de 203,000 personas en la Feria Potosina en el concierto gratuito, en realidad pagado por el gobierno, que líderes religiosos intentaron detener, líderes católicos. El evento en el Teatro del Pueblo fue patrocinado por el gobierno del político Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde Morena, Partido del Trabajo, quien ha sido vinculado a grupos criminales de la droga como los Zetas. También se tomó fotografías con el satanista Marilyn Manson, quien está implicado en el consumo de drogas. El Universal, desmantelamiento de narcolaboratorios en niveles récord. En 2024 se aseguraron 22 y en los primeros 6 meses de 2025 con Donald Trump, las autoridades federales desmantelan 96 narcolaboratorios. Ciudad de México llovió mucho y ocasionó que se suspendieran prácticamente todos los vuelos por inundación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se hacinaron personas. Azotan tormentas a la capital, caída de árboles y cables. Un cortocircuito en el metro y la suspensión de operaciones del aeropuerto Benito Juárez dejaron las lluvias de ayer en la Ciudad de México. Impacto de la bomba atómica a 80 años después de ser detonadas en Japón. Realizaron investigaciones ante el riesgo de nuevos ataques y víctimas de accidentes en centrales nucleares y minas de uranio. Veracruz, sumido en la violencia durante los últimos 20 años con gobiernos de Morena, PRI, PAN, PRD, se mantiene la presencia del crimen organizado con Morena. Según el investigador Alberto Olvera, el crimen no se puede entender en códigos morales, no es cuestión de buenos o malos, es una cuestión de oportunidades y circunstancias, no de bondad o maldad. Estamos produciendo muchos asesinos, resume Lucía Díaz del colectivo Solecito. La verdad aprovecho para manifestar mi total desacuerdo con la teoría de este criminólogo que dice que no se trata de bondad o de, o de maldad. Claro que hay un libre albedrío. No soy determinista, no creo que los criminales estén exentos de hacerse responsables de sus culpas, como parece promover pues esta persona. Es una cuestión de oportunidad, no se puede entender en códigos morales, no es cuestión de buenos o malos, es una cuestión de oportunidades y circunstancias, no de bondad o maldad. Estamos produciendo muchos asesinos. Según el investigador Alberto Olvera, el crimen no se puede entender en códigos morales. Por supuesto que se tiene, que se puede y se puede entender en códigos morales. Estas personas tienen pleno uso de razón para distinguir lo bueno de lo malo y han optado por hacer lo malo. No, evidentemente sí hay una categoría de maldad en lo que están haciendo. Streaming lidera en los hogares mexicanos, supera al cine. De acuerdo con el más reciente reporte de INEGI, el entretenimiento de streaming es la opción número 1 de los hogares mexicanos. De un total de 38.8 millones, 7.6 millones de hogares han consumido streaming. Es el 19.8% de los consumidores de entretenimiento a través de aplicaciones digitales. Israel ejecuta a 5 periodistas del canal de propaganda catarí islámico Al Jazeera. El ejército acusa que uno de ellos, el corresponsal Anas al-Sharif, era un terrorista del grupo Hamas. La cadena Al Jazeera reportó que 2 de sus corresponsales, 3 camarógrafos, resultaron muertos tras un bombardeo de las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza. El ejército israelí confirmó que habían perdido la vida estas personas. México consume maíz transgénico sin saberlo y pese a las declaradas oposiciones de Claudia Sheinbaum. Leonardo Curso dice, este país, sin pacificarse y sin crecer y en ningún lado está escrito que vaya a funcionar mejor por darle más poder al poder.
Diario de Yucatán. Alza mortal en Yucatán. Por tercera vez en 7 años el Estado lidera la tasa nacional de muertes autoinfligidas, es decir, quitarse la vida. El índice estatal duplica la media anual del país. Yucatán enfrenta un alarmante incremento de personas que se quitan la vida. En 2024 lo colocaron como el primer lugar a nivel nacional con 14.2 personas que se quitaron la vida sobre 100.000 habitantes. 14.2 muertes por cada 100.000 habitantes con esta causa, reporta INEGI. Superando Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, es la tercera ocasión desde 2017 en que supera a todo el país. Lujos de diputado de Morena critican derroche de Pedro Aces en su cumpleaños. Pedro Miguel Aces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, pues, y ahora diputado de Morena, antes estaba en el PRI, pues dicen que tiene enormes lujos. Su cumpleaños en la Ciudad de México y días después en un cortijo a las afueras de Madrid. De acuerdo con varios medios de comunicación, a la fiesta asistieron figuras públicas como Ricardo Monreal y Enrique Vázquez. También se dio a conocer que varios invitados se hospedaron en el exclusivo hotel Rosewood Villamagna, con tarifas cercanas a los 15,000 pesos la noche. Todo pagado por la fortuna de Pedro Aces. El caso ha desatado críticas por los contrastes de lujo y el denominado discurso de la austeridad republicana de los narcopolíticos de Morena. Explosivo aumento vehicular meridiano. Revelan que hay 2 unidades por cada 3 personas. Entre 2015 y 2023, el parque vehicular en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán, se incrementó en un 53.86%, aumentando de 545,000 a 818,000 vehículos particulares según datos del INEGI. Colegiaturas suben más que la inflación. La educación privada registra aumentos por encima del 6%. Las colegiaturas privadas en México siguen encareciéndose por encima de la inflación y amenazan con aumentar más en el mes de agosto a septiembre. El Sol de México. Habrá tren a Pachuca en 2027, Villa Tezontepec. La presidenta Sheinbaum aseguró que el tren va de la Ciudad de México a Pachuca, estará listo el primer semestre de 2027, de gira por Villa Tezontepec, junto con el gobernador Julio Menchaca, supervisó la construcción. Julio Menchaca, 35 años en el PRI, de este tren para el cual se destinarán 47,000 millones de pesos, que evidentemente no tendrán un buen fin. Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual decomisa más de 885 millones de pesos en piratería. Una nota de Aldo Canedo. Con la operación limpieza sacan calzado, ropa y juguetes falsificados del mercado. Japón reitera su interés de hacer negocios con México. Koso Honsei en una entrevista. Las más de 500 empresas japonesas que se han instalado en México no pierden interés en invertir en este país pese a que se está retirando Nissan. Ni tampoco por la guerra comercial que dicen sostiene Donald Trump contra los cárteles de la droga, le falta destacar. En entrevista, pues el embajador de Japón en México reconoció que si bien las compañías japonesas mantienen vigilantes ante la prórroga de 90 días, el interés por el país se mantiene y no ha disminuido. El interés, más no la inversión. Van contra los sin hogar. En Washington, el presidente Donald Trump pues asegura que va a implementar políticas para retirar drogadictos y delincuentes de las calles. Los sin techo tienen que mudarse inmediatamente, declaró Donald Trump a través de Truth Social. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Atacan los narcos con drones agrícolas. En Culiacán, lo que alguna vez fue un instrumento clave para mejorar la producción del campo, hoy se ha transformado en un recurso táctico en manos del crimen organizado. Modifican los dispositivos para destruir cultivos. Periódico Excelsior. Adiós autos, hola robots. El futuro de la manufactura mexicana durante la próxima década estará centrada en la robótica, más que en los vehículos, afirma el banco sionista Morgan Stanley, lo cual debe ser muy cierto. También destaca, Senado ensaya para ceremonia judicial inédita. La toma de protesta de 881 jueces que fueron seleccionados por Morena pone a prueba al Senado ante el desafío que representa acomodar 1,762 personas en sus instalaciones el próximo 1 de septiembre, limitado al aforo, la asistencia de personas. Spot de Sheinbaum dice Pachuca es un polo del bienestar. Bueno, ya también hay asesinados ahí, cabezas descuartizados en las letras de Pachuca, con la construcción del Tren México-Pachuca que tendrá una inversión de aproximadamente 74,000 millones de pesos. Se registra un avance del 4% en impulsar la capital de Hidalgo, asegura. Periódico La Prensa. Ahogado en el lodo.
Aguaceros dejan calles de Santa Marta a Catitla sumidas en aguas fangosas y pestilentes. Carlos usó una pala para tratar de sacar su auto compacto de el lodo. Planean gastarse 50 millones de pesos en Iztapalapa para reparar los socavones y el drenaje destruido. Son 2 kilómetros de Avenida de las Torres. Diario El Debate de Culiacán, Sinaloa. Harfush sin dar resultados. Se registran 14 asesinatos violentos en Sinaloa. En Guamúchil, entre balas y bloqueos, persecución en Los Mochis. El domingo dejó 4 personas asesinadas en San Pedro Nabolato, 7 en Pánuco, Concordia, 2 en Culiacán y una más en Rosario. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer. 14 asesinatos violentos en Sinaloa. En Guamúchil, entre balas y bloqueos, persecución en Los Mochis. Se registran 14 asesinatos violentos en Sinaloa. En Guamúchil, entre balas y bloqueos, persecución en Los Mochis. El domingo dejó 4 personas asesinadas en San Pedro Nabolato, 7 en Pánuco, Concordia, 2 en Culiacán y una más en Rosario. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer. En evento público, Claudia Sheinbaum miente a los mexicanos. Aseguró que se ha cumplido en la división de poderes, la cual se ha anulado con la destrucción del Poder Judicial y con la ilegal mayoría que tiene Morena en la Cámara de Senadores y Diputados, que se ha cumplido con la equidad social, cuando en realidad la desigualdad es enorme, viendo al hijo de López Obrador viajar a hoteles de 5 estrellas Okura en Tokio, Japón, y la participación ciudadana, lo cual también es falso porque en la reciente narcoelección judicial no votaron ni el 10% de los mexicanos. Asegura el gobierno de Sinaloa que se invertirán 60 millones de pesos para combatir el brote de dengue. México fija precios del tomate para exportación. Milenio Diario, portada. Bueno, pues cárteles cambian laboratorios por cocinas móviles en Sinaloa. Milenio acompaña a Defensa en un recorrido por los límites del estado con Durango. Esas unidades producen hasta 100 kilos de metanfetamina en 6 horas, calcula el general Porfirio Fuentes. Lluvias, lesionados, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerrado, hospitales bajo el agua. Estallido en el metro por un cortazo con las aguas. Autoridades aeronáuticas suspendieron por varias horas las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez por inundaciones y pistas y salas. Se ve lo tercermundista de México, no tenemos buen drenaje. Por lo que cientos de vuelos fueron desviados a otros aeropuertos. También hubo anegaciones de agua en 4 hospitales de la Ciudad de México y un estallido en la estación San Antonio Abad del metro, aunque el titular de Protección Civil, Miriam Urzúa, quien ha encubierto destrozos de Morena y fallos en su gobierno, reportó bajo control toda la situación. Resurgen las redadas en Los Ángeles, California, ahora en alianza del ICE y la corporación Home Depot. Migrantes convocaron a una jornada para no acudir este martes a Home Depot, Walmart y otras empresas porque estarían deportando a la gente que trabaja ilegalmente ahí. Supuestamente este reporte. Israel, asesinan a corresponsal de Al Jazeera y lo llaman terrorista por su vinculación con el Hamas. Periódico AM de Guanajuato. Demandan medicinas para niños con cáncer. Leoneses se suman a la marcha nacional por la falta de tratamientos contra el cáncer en todo México. Líderes de las asociaciones civiles señalan que, aunque el servicio de salud de Guanajuato es el mejor de todos los estados de la República Mexicana, con un gobierno panista, persiste el desabasto de medicinas porque esas se adquieren a nivel federal. León se sumó durante el domingo a la marcha nacional convocada por las organizaciones Nariz Roja AC, con Causa también, junto con redes de familias y pacientes con cáncer para exigir el abasto de medicamentos para los niños en todo el país. Las movilizaciones iniciaron el sábado en ciudades como Guadalajara, Oaxaca, Villahermosa, Salamanca y continuaron ayer en la Ciudad de México, Cancún, Uruapan, Atotonilco de El Alto, Aguascalientes, Toluca y León. En los últimos días, cerca de 30 ciudadanos y representantes de asociaciones civiles participaron en estas marchas, caminatas pacíficas que partieron desde Arco de la Calzada y recorrió la calle Madero hasta la plaza principal. Claudia Gutiérrez, representante de la organización Erandi, señaló que aunque Guanajuato el abasto aún se mantiene en niveles aceptables, en otras entidades de la República no hay. Nos están faltando medicamentos, eso es una realidad. Aunque no estamos en la misma situación que los otros estados, aquí en Guanajuato contamos con un sistema de salud mucho mejor si hay abasto. Dice, si hay desabasto, especialmente en el Hospital de Alta Especialidad, que es federal, indicó. Es decir, los manifestantes aclaran que es en los hospitales controlados por el gobierno de Sheinbaum que no hay medicinas. Reprochan a Claudia Sheinbaum. La movilización Queremos Medicinas arrancó en la Ciudad de México sobre Paseo de la Reforma. Los manifestantes se concentraron en el Ángel de la Independencia. Desde allí avanzaron hasta el Zócalo. A un niño no se le debe de prometer nada que no se le vaya a cumplir. Hoy todos esos niños a los que la presidente les dice cada mes que ya va a llegar, exigen Queremos Medicinas, dijo uno de los organizadores de la manifestación. En la protesta realizada en la Ciudad de México, Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, reprochó a Claudia Sheinbaum que ni siquiera López Obrador se había tardado tanto en cumplir con el suministro de medicamentos. Escuchas a Ecos
Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliario. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La Jornada, el periódico de Morena, pues sigue intentando desviar la atención de México a la Franja de Gaza. Dice genocidio, insiste que hay un genocidio. Israel asesinó a 5 periodistas en la ciudad de Gaza. En la sesión de la ONU, 8 países europeos condenaron la escalada de Tel Aviv. Si quisiéramos, bastaría una tarde para cometer un genocidio. Netanyahu agradece apoyo de Donald Trump. Si quisiéramos, bastaría una tarde para cometer un genocidio, pero dice que no está cometiendo un genocidio, o sea, que podrían exterminar a toda la población con el armamento israelí. Las declaraciones de Netanyahu obviamente tampoco ayudan a pacificar ni a tranquilizar la situación. UNAM a clases hoy, 48,000 estudiantes de un nuevo ingreso en licenciatura, 34,000 de bachillerato, hasta el 1 de septiembre. Resultados del examen saldrán el 19 de agosto. Lucha antinarco con respeto a la soberanía, advierte. Rechaza a Gustavo Petro cualquier operación militar de Estados Unidos en América Latina. Gustavo Petro, que es un presidente emanado de una organización terrorista conocida como el M-19, en la que estuvo Claudia Sheinbaum y que colaboraban con el cártel de Medellín en 1985. El presidente de Colombia indica que toda acción deberá de contar con el aval de los pueblos hermanos. Coinciden con su par de Bolivia, el chavista también ligado a la producción de cocaína, Luis Arce, en que recompensa por Maduro es una práctica colonialista. Se ofrecen $50 millones por arrestar al líder criminal del cártel Los Soles en Venezuela. Insta al gobierno de Estados Unidos a que se coordine con Caracas en el combate de grupos criminales de la droga, cuando evidentemente pues es Nicolás Maduro uno de los principales socios del cártel de Sinaloa y del cártel Tren de Aragua para meter drogas a Estados Unidos. Así lo denunció la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Lainez Potisek, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy aparece en la portada de La Jornada. Dice Lainez, la Corte debe de probar independencia. El ministro saliente considera que la reforma de Zedillo fortaleció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque antes tenía como 33 ministros y ahora solamente hay 11. Mientras que la reforma de López Obrador fue un error histórico por imponer un máximo tribunal a modo, declaró. Extraño que hoy aparezca en la portada del periódico La Jornada, propiedad de Morena, pues un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto que los ministros de la Suprema Corte saliente actualmente han sido acusados por los jueces pues de traición, por permitir que Pérez Dayán pues votara en contra de invalidar la narcoelección judicial. El Financiero. Reflejaría peso trato comercial preferente a México con Estados Unidos. Banjico explica, gobernadora Rodríguez, factores detrás de la decisión de bajar las tasas. Entre los riesgos al alza hemos incluido la posibilidad de una depreciación de la cotización de nuestra moneda. Grupo Omni de Costa Rica acuerda comprar Marsam. Espera la COFECE su autorización. El evento que encabezó Claudia Sheinbaum en Hidalgo pues estuvo plagado de autoritarismo. Se vio rodeada de militares en todo momento, reflejando la inseguridad y la desconfianza contra el pueblo de México. Trabajando en equipo, dijo Claudia Sheinbaum, Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027. Miles de personas que están cerca de la ruta, sus casas serán severamente dañadas, como ha dañado las casas la construcción del tren que va al aeropuerto de Zumpango. El Economista. Establece precio mínimo para el jitomate de exportación. La medida busca proteger la planta productiva nacional y evitar distorsiones del mercado internacional. Los precios serán revisados anualmente si las condiciones del mercado lo requieren. Exportaciones chinas a Estados Unidos en junio en su nivel más bajo desde las últimas 2 décadas. La reducción es una consecuencia de la guerra comercial que comenzó en junio de 2022. El superávit comercial con China de Estados Unidos bajó a $9.505 millones en el 6º mes, lo cual quiere decir que sí, Trump está reduciendo el déficit comercial que tenían con China. China, de hecho, ya dice que les va a comprar toneladas de soya para tratar de equilibrar la situación, y la acción de China quiere decir que Donald Trump pues ha sometido a China. Tiene en sus manos, en otras palabras, al presidente Xi Jinping, porque esto también indica que China no tiene la capacidad de alimentar a su población. Se hallan en pobreza severa el 16% de los mexicanos que emigraron a los Estados Unidos o sus descendientes. ¿Por qué se hallan en pobreza en un país donde hay tanto dinero? Pues porque también tienen malos comportamientos en gran medida. No están no tienen un trabajo del todo productivo.
También es importante señalar que esta estadística que comenzó a hacer circular Morena durante el fin de semana, que incluye 6.6 millones de migrantes mexicanos o sus descendientes en los Estados Unidos que dice que se encuentran en situación de pobreza, es importante señalar que la pobreza de México es miles de veces peor que la pobreza en un país rico como Estados Unidos. El Informador. Gana fuerza propuesta de segundo piso en López Mateos. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, por el Partido Naranja, palero y socio de Morena, contestará hoy a las organizaciones que han solicitado esta obra. Se realizará primero una consulta pública para que la población defina el mejor proyecto. La zona metropolitana de Guadalajara, la ZMG, tiene las tarifas más bajas en costo de agua. Prevén que haya un alza del 5% para el año 2026. 2 errores le cuestan el partido a Chivas frente a Santos Laguna. Estas fueron las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Bueno, pues si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Hasta la próxima. Escuchas a